Hola chicos, nos vamos entonces a dirigir a un nuevo tema que se denominan generadores. Los generadores entonces son este grupo que nosotros encontramos aquí, empezando por esta especie de caja con hueco, que si damos clic y tenemos presionado el clic tenemos algunas opciones, ¿no es cierto? Que son las que vamos a ir analizando en el transcurso de este capítulo. Pero vale aclarar que estos generadores por sí solos no funcionan, ¿no es cierto? O sea, de hecho no se ve nada. Si es que yo incluso renderizo, pues en pantalla va a salir las cosas completamente vacías. En ese sentido, para que un generador funcione, lo que necesitamos es que se apoye de uno de estos elementos que se denominan splines, ¿no? Los splines son simplemente trazados como los que nosotros hacemos en el ilustrador, y de hecho nosotros podemos importar trazados desde el mismo. Vamos a ir analizando entonces más o menos qué es lo que hace. Si yo, por ejemplo, doy clic y tengo presionado el clic aquí, tengo esta herramienta que dice texto. Ya, con este voy a partir para que se haga más fácil la explicación. Entonces, el momento que selecciono el texto, ¿no es cierto?, se va a generar aquí, ¿no es cierto?, esta forma. Pero si yo renderizo, ustedes se dan cuenta que no se ve absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa porque el spline es únicamente un trazado, pero sin ningún tipo de volumen. Para que este elemento funcione, necesita apoyarse de un generador y viceversa. Entonces aquí voy a poner un texto. ¿Ya? Un texto, le doy clic, ¿no es cierto? Doy clic por cualquier parte de la pantalla y se genera. Ya, como ustedes se dan cuenta, bueno, ya que estamos en la herramienta de texto, la misma tiene varias opciones que son perfectamente configurables, ¿no es cierto? Como su tipo de letra, como su eh, como es como el kerning, ¿no es cierto? El interlineado, y tenemos algunas cosas allí. Ya, yo voy a utilizar una tipografía gruesita, es lo que más les recomiendo para que se vean mejor los cambios. El tamaño, bueno, ahí tenemos el tamaño de la misma. Ya saben que si damos clics, tenemos presionado el clic y arrastramos, vamos modificando esto. Tenemos el espaciado horizontal, le voy a subir un poquito y ya, digamos que en este momento está allí. Esto es lo más básico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente sacar este generador que se denomina extrusión, que es de los más esenciales. Simplemente después de esto seleccionamos el texto, le arrastramos y le metemos. Fíjense en esto, ¿no es cierto? Que tiene la flecha este rango. Lo que tenemos que darnos cuenta es que la flecha se vaya para abajo. Entonces cuando se vaya para abajo y lo soltemos, quiere decir que el elemento se ha metido dentro de él. Y con esto ya tenemos el volumen, ¿no es cierto? Entonces este volumen ahora es configurable, y si es que yo presiono control R, pues ya es renderizable y es visible. Esto incluso luego le podemos exportar, que ahora sí en esta clase ya vamos a aprender a hacerlo. Entonces, una vez hecho esto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a dirigirnos a la parte de seleccionar la extrusión, que tiene sus atributos, y nos vamos a dirigir. En primera instancia tiene Object, la pestaña Object tiene esta categoría que dice movimiento. Movimiento es como el desfase, ¿no es cierto?, de la profundidad, siendo el primero X, por eso miren, se mueve horizontalmente. Tengo Y para moverlo verticalmente, y este que originalmente, dependiendo la ubicación del spline, me genera la profundidad, ¿no es cierto? Entonces de pronto es lo más utilizado. Tengo la profundidad, y también con esto, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, podemos seguir generando sistemas de desfase, ¿no? Para que no sea tan continuo. Ya. Ahora, esto también tiene otros atributos que en esta versión sí son particulares en relación al 19. No quiere decir que no podamos hacer lo mismo. De hecho, podemos hacer lo mismo, pero están estructurados de otra manera. Si nosotros nos vamos entonces a caps, caps son las tapas, ¿no? Entonces dice start caps, ¿no es cierto?, que son las tapas iniciales, end caps, que son las tapas finales, ¿no es cierto?, estas, si queremos que quede con hueco, lo podemos hacer, y
tenemos estas opciones, ¿no es cierto? Esta opción por defecto, el bevel o el bisel, me permite ayudar a que el borde no sea tan recto, ¿no es cierto? No sea tan compacto. Entonces por defecto dice aquí bevel round, ¿no es cierto? En las otras versiones me parece que esto está como tapa con canto, ¿no es cierto? Y podemos seleccionar de aquí tapa con canto y en base a eso podemos irle suavizando. Aquí es un más directo, entonces dice bevel shape, dice round. Vamos a activarle, ¿no es cierto? Y miren, si es que yo empiezo a mover, ya en este momento me deja ir revisando, ¿no es cierto? Una especie de bisel en la forma, ¿sí? Allí se va biselando, se va redondeando la forma, pero también a partir de esto yo puedo aumentar estos elementos, ¿no es cierto? Yo puedo aumentar esto, ¿no es cierto? El nivel de segmentos, que si ustedes se dan cuenta voy a poner el sombreado Gouraud. Los segmentos a mí me permiten que se haga más o menos suavizada la forma. Fíjense, si sin segmentos y si es que yo voy aumentando segmentos, pues la forma se va suavizando cada vez más, ¿no? Esto sí, también es importante recalcar que a mayor nivel de tamaño, ¿no es cierto? Vamos a necesitar más o menos segmentos para que tengamos que se suavice la forma. Ya, voy a regresar al Gouraud Shading normal, ¿no es cierto? Y allí nos damos cuenta que sí, en verdad se ve mejor, se ve más suavizado el elemento. Entonces, nosotros tenemos varios splints aquí, ¿no es cierto? Varias formas, incluso desde aquí siendo más habituales en el programa, podemos realizar gráficos mediante el he presionado control N, ¿no? Mediante esta herramienta, ¿no es cierto? Que es el spline. Entonces con esta simplemente voy trazando y puedo ir generando formas hasta cerrarla, ¿no? Sin embargo, y asimismo, nosotros, como les decía, podemos importar cosas desde el ilustrador. Entonces me voy a trasladar al mismo. En el ilustrador, bueno, he hecho esta forma un identificador super pirateado de Nike, pero que me va a permitir explicarles el siguiente paso. Entonces, en este sentido, yo tengo este identificador, ¿no es cierto? Y vamos a trasladarle para que se pueda abrir desde allí. Lo primero que necesito, y es súper importante, que las letras se conviertan en gráfico. Entonces presiono, como ustedes saben, Control Shift O para que se conviertan nuevamente en gráfico. En este sentido yo le he puesto un grosor. Este stroke no me va a reconocer. Lo que me va a reconocer es esto. Control Y he presionado para que veamos el contorno. Y esto es específicamente lo que me va a visualizar. Entonces preferible lo que voy a hacer es irme a objeto, expandir. Si es que tienen stroke, claro está. Y voy a expandir relleno y trazo. Ya. He seleccionado eso. Voy a borrar estos elementos que me generaron internamente para no confundirnos, porque si no, sí se les va a complicar las cosas. Y me parece listo. Ya, allí le he dejado para que nosotros podamos visualizarle de mejor manera. Lo más importante para trasladarlo entonces es que el momento que nosotros pongamos archivo, guardar como, que se guarda como un archivo original de Illustrator, es que le bajamos la versión. Entonces voy a irme acá, ¿no es cierto? Le voy a poner logo Nike. Voy a presionar guardar. Y después de guardar la versión, tengo que seleccionar esta, la versión 8, ¿no es cierto? Hasta aquí no se ha visto que se pueda abrir en versiones superiores a esto. Pero de pronto por eso es que le siguen manteniendo estas, no sé, por otras razones que pueda ser. Pero Illustrator 8 es la forma en la que me hace percibir los trazados del mismo, del Illustrator. Vamos a presionar OK, aceptar, ponemos OK nuevamente. Nos dirigimos al Cinema y directamente, como cualquier archivo habitual, presionamos File, Open Project. Nos vamos a la carpeta, ¿no es cierto? Que en mi caso era esta y en mi caso era esta, y voy a presionar abrir.
Ya. Allí me está diciendo algunas cosas. Me está diciendo que la escala va a ser A1. Entonces le voy a dejar tal cual. Lo que me va a decir es conectar splints. Ya les voy a explicar para qué es esto. Y me va a decir si desactivo, que si es que quiero agrupar los splints. También le voy a dejar seleccionado esto. Y vamos a ver qué son las particularidades. Presionamos aceptar. Y fíjense, al momento que nosotros hemos hecho esto, se nos genera un grupo con varios splints a su haber. En este sentido, cada uno, miren, que corresponde a una parte cerrada del splint, ¿no es cierto? Se va cerrando y se va convirtiendo en otro trazado, en otro trazado, en otro trazado y en otro trazado. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es que como este elemento se crea en una posición bastante aleatoria, vamos a seleccionar todo el grupo íntegramente y vamos a cambiarle la posición. La posición le vamos a poner para que esté completamente centrado en la pantalla. Entonces, esto es en 0, 0, 0, ¿no es cierto? Posición 0, presiono el tabulador para irme al otro valor, 0, tabulador, este también debería estar en 0, X, Y, Z. Después de haber puesto todos ellos, presiono Enter y le coloco perfectamente al centro. Lo más recomendable, como les decía anteriormente, es que los modelos de primera mano estén al centro. Luego ya para ir componiendo los vamos distribuyendo en el espacio. Pero una vez que ya estén completamente modelados por lo menos. Entonces, una vez hecho esto, vamos a irnos a nuestro generador, ¿no es cierto? La extrusión que ya habíamos utilizado. Y fíjense en lo que pasa. Si es que yo le selecciono y le meto el elemento dentro de él, no me está pasando absolutamente nada. Esto sucede porque lo que estoy metiendo es un grupo y lo que me está reconociendo es el nulo, ¿no es cierto? El que contiene el grupo, y no está reconociéndome estos pads internos. Entonces la otra solución pudiera ser seleccionar todos estos y meterle, pero no desde el grupo, sino directamente a ellos como tal, y arrastrarles para que este elemento quede fuera. En ese sentido ya algo estamos viendo, ¿no es cierto? Se generó la profundidad del símbolo, pero las letras siguen tal cual. ¿Esto por qué sucede? Porque asimismo los objetos de tipo extrusión no reconocen a un solo splint por ocasión. ¿Sí? Entonces, muy probablemente ustedes se estarán preguntando, pero entonces tenemos que hacer una extrusión para cada letra. No es tanto así la cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer es una extrusión para cada objeto que queramos que tenga asignado un material distinto. Eso sí. Entonces, bueno, y eso también de primera mano, porque también posteriormente podemos alterar ello. Sin embargo, voy a deshacer, control Z, para tener nuevamente como los tenía al inicio, ¿no? Entonces allí están afuera. Bien, lo que voy a hacer es una técnica que se denomina conectar. Entonces las vamos a conectar en este sentido todas las letras para que las letras tengan una sola, estén en un solo splint, y el símbolo que le voy a colocar otra textura y les voy a explicar otras cosas aprovechando esto, le vamos a dejar solo. Entonces este le vamos a poner como símbolo. Ya, y estos otros elementos les vamos a dar clic presionando shift clic sobre los bordes, ¿no? Para que se seleccionen bien, shift clic. Ya, se han seleccionado todos. Y nos vamos a ir ahora al menú superior del gestor de objetos y nos dirigimos a Object. Y en Object vamos a seleccionar cualquiera de estas opciones, pero yo prefiero esta siempre. ¿Por qué razón? Porque la primera lo que me hace es conectar, o sea, me fusiona los elementos en un nuevo splint y me deja todos estos, pero me puede generar demasiadas cosas innecesarias en el programa. Entonces lo que suelo seleccionar es esta que dice Connect Objects and Delete, o conectar objetos y eliminar. Seleccionamos y ya se ha fusionado todo, fíjense, en un solo elemento. Esto quiere decir que ahora sí, el momento que yo meta este elemento dentro de la extrusión, pues ahora sí va a tener el volumen que nosotros requerimos. Voy a seleccionarle, me voy a ir a la categoría objeto y le voy a bajar un poquito la profundidad también. Bien, ahora sí voy a sacar otra extrusión
Y este elemento, ¿no es cierto? Vamos a meterle el símbolo en la parte que faltaba. Ya voy a ponerle esto también que sea de unos 10 y listo, ¿no es cierto? Entonces allí ya tenemos nuestra extrusión. Ahora, vamos a irle agregando materiales. Por ejemplo, en este caso al texto le voy a poner un material normal, ¿no es cierto? De pronto un matiz negro con un poquito de reflejo, le voy a poner un warp, por ejemplo. Ya estas cosas ya habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, simplemente cojo y le aplico a la extrusión para que le aplique a nivel general a los elementos. Bien, nada más. Ahora, en esta sí me voy a centrar más a profundidad. Vamos a dar doble clic, voy a crear un nuevo material. Y el material me voy a la ruta color y en la parte que dice textura, ya saben, ¿no es cierto? Dando clic en los puntitos suspensivos o en el centro o directamente desde aquí poniéndolo a dimas. Vamos a cargar la textura que tenía ya pre-planificada, ¿no es cierto? En este caso era esta textura metálica. La selecciono, luego le vamos a seguir haciendo otras cosas, pero por el momento la selecciono, la aplico directamente a la extrusión y miren, ya allí está, ¿no es cierto? Allí se ha aplicado. Ahora, esto en esta versión ya es bastante consistente, ¿no es cierto? Es como que le aplica ya de una manera bastante uniforme. De hecho, el momento que le renderizamos va a verse bastante bien. Sin embargo, y esto sí me interesa explicarles porque se siguen utilizando mucho por los requisitos, sobre todo que tiene esta versión del programa, se siguen utilizando muchísimo las versiones inferiores. Entonces es importante indicarles lo siguiente. Si yo doy clic, ¿no es cierto?, en la etiqueta de la textura, ¿qué es lo que está implicando que se ubique bien o mal? La misma. Es estos parámetros que dice proyecciones de primera mano. En la proyección nosotros tenemos que ver que hay algunos tipos de proyecciones. La primera es V-Mapping, que por defecto le está seleccionando bastante bien, pero sí tiene otras condicionantes más complejas que ya le hemos de ver más adelante. Podemos ponerle que la proyección sea de tipo esférica y si ven cómo va cambiando. Entonces, si es que en algún momento ustedes ven que su textura no se adapta correctamente, regularmente en las otras versiones del cúbico queda bastante bien, en esta no, pero sí nosotros tenemos que ir controlando eso. Ahora, otro de los aspectos que tenemos que analizar es que a veces nosotros necesitamos partes un poco más específicas que se coloquen en determinada coordenada de la ubicación de la misma. Entonces nosotros podemos moverle de dos maneras a la textura. La primera pues es así mismo dando clic en la textura y tenemos la categoría Offset. En Offset nosotros podemos mover la ubicación de la textura para que se vaya moviendo, ¿no? Esto. Ya, y también podemos mediante esto cambiar la escala, si queremos que sea más grande, más pequeña. Y esto que dice tiles es la cantidad de repeticiones. Esto regularmente se utiliza cuando la textura es muy pequeña y queremos que se vaya reproduciendo. O sea, se va acabando el pedacito que tiene y se va nuevamente repitiendo. La siguiente opción, que es que mueve los mismos valores pero de una forma más visual, de pronto una de las más utilizadas es trasladarnos ya en vez de este elemento, ¿no es cierto?, en vez de este modelador a este que es la herramienta de textura o el modo de textura. Si nosotros seleccionamos el modo de textura, fíjense en que ahora al momento que yo, por ejemplo, a ver, allí permítame un momentito, selecciono el elemento, parece que no está funcionando, ya parece que no me está funcionando, pero creo que es por la proyección. A ver, permítame un momento, por favor. Ya, exacto, ¿no es cierto? Entonces es por la proyección. Fíjense que esta herramienta lo que nos está permitiendo hacer es que dependiendo la proyección que nosotros tengamos en nuestra realización, por ejemplo, miren, en este momento le puse en cúbica y se ve un poco extraña y es por que está muy grande, ¿no es cierto? Esta es como la guía
de la proyección, fíjense en que ahora las herramientas cuando nosotros movemos, lo que nos está permitiendo hacer es ya ubicar la textura, ¿no es cierto? En torno a mover, en torno a escalar, y creo que es la forma más pertinente de hacerlo, ¿no es cierto? En torno a escalar, bueno, rotar sí la mueve, pero no he visto mayor función en esto porque la textura es un elemento bidimensional, ¿no? Pero estas sí, ¿no es cierto? Entonces esta es la forma de irla utilizando en pantalla y de acuerdo a cada tipo de proyección va cambiando la forma en la cual se va mostrando. De pronto la proyección frontal es una de las más particulares porque si ustedes se dan cuenta lo que hace es que cuando yo me mueva con la textura se mantiene en un punto fijo, ¿no? Que también se puede utilizar dependiendo de nuestros propósitos, pero por el momento yo le voy a dejar en la VMapping que me funcionó bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, con esto hemos visto el primer generador. De pronto yo creo que es uno de los más fáciles de utilizar. Yo quisiera que de acuerdo a esto se pongan a ir experimentando, ¿no?